Hola amiguito, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video matemático. Hoy te traemos razones trigonométricas, un tema importantísimo y fundamental en la trigonometría. Si no tuviste la oportunidad de aprenderlo, hoy empezaremos desde cero. Esta será nuestra primera parte en este capítulo. Así es que alista un lapicero, alista una hoja, alista algo refrescante y bienvenidos a este nuevo trabajo. Acompáñanos. Para este capítulo hay que empezar primero sabiendo qué cosa es una razón trigonométrica. Una razón trigonométrica es la relación que existe entre los lados y los ángulos en un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué será un triángulo rectángulo? Hay que empezar por ahí. Hay que conocer un triángulo rectángulo. Mira, un triángulo rectángulo es un triángulo más o menos de esta forma. De esta forma. ¿Y por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados que se simboliza más o menos de esta manera. Este simbolito, cuando tú veas en un triángulo, significa que es 90 grados, que ese ángulo mide 90 grados. El triángulo rectángulo, aparte del ángulo de 90 grados, tiene otros dos al cual se le llama ángulos agudos, que significa justamente menor a 90 grados. El triángulo rectángulo es el único triángulo en realidad donde cada uno de sus lados tiene un nombre particular. A los que forman el 90 grados se les conoce como cateto. Acuérdate, los catetos son aquellos que forman al ángulo de 90 grados. Y el lado que está frente del ángulo de 90 grados se llamará hipotenusa. Hipotenusa. De aquí hay que recordar algo. La hipotenusa es el lado más grande en un triángulo rectángulo. Los catetos jamás podrán ser mayores que la hipotenusa. Eso hay que tenerlo siempre claro. Ojo, la hipotenusa siempre está frente de 90 grados. ¿Por qué sucede esto y por qué te lo digo? Porque muchas veces rotan el triángulo, te cambian la posición del triángulo y te confunde y ya no sabes dónde está la hipotenusa, ya no sabes dónde está cada uno de los catetos. Entonces, acuérdate siempre de esto. Los que forman el 90 grados se llamarán catetos y el que está frente a 90 grados se llamará hipotenusa. La hipotenusa siempre es mayor a los catetos y los ángulos que están dentro, ¿no?, diferente a 90 grados, se llaman agudos y se llaman así porque son menores a 90 grados. Entendido esto, hay que entender ahora qué significa el teorema de Pitágoras. Y es cierto, el teorema de Pitágoras es sencillo, pero complica mucho cuando tú no entiendes la esencia de este teorema. ¿Qué es lo que nos dice? Tendremos un triángulo cuyos lados tendrán cierta medida. Vamos a llamarle aquí A, le vamos a llamar B, y a la hipotenusa le vamos a llamar C. ¿Qué hay que aprender en el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, que es justamente este lado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, de A al cuadrado más B al cuadrado. Señores, esto es importante saberlo. Ahora, de acuerdo a este teorema de Pitágoras, tú de repente quieras encontrar la hipotenusa o alguno de los catetos. Esto es una ecuación. Ya tienes que saber reemplazar y saber despejar en el momento que tú tengas que hacerlo, de acuerdo al ejercicio que te den. Pero el teorema de Pitágoras es este de aquí. Es importante porque lo vamos a utilizar mucho en lo que es razones trigonométricas. Espero que haya quedado claro hasta ahí. Hay que recordar este teorema. Mira, te voy a dejar un ejemplo. Imaginemos que tengo este triángulo rectángulo. El 4, acuérdate, en este triángulo rectángulo es cateto, porque es uno de los lados que forman 90 grados. El que está frente a 90 grados, el 7, es hipotenusa, justamente por eso, porque es el lado más grande. Yo no conozco este otro cateto. Le voy a llamar X. Para encontrar la medida de ese cateto, o para encontrar la medida de cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo, utilizas este teorema que se llama el teorema de Pitágoras. Y hay que utilizarlo correctamente. Dice la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería 7 al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Uno de los catetos, yo ya sé quién es, al cuadrado, y el otro cateto que es el que voy a encontrar.
x al cuadrado. 7 al cuadrado, 49, x al cuadrado, más 4 al cuadrado, 16. Haciendo operaciones inversas, vas a tener 49 menos 16 igual a x al cuadrado. 49 menos 16 sería 33. Significa que yo puedo tener que x al cuadrado es igual a 33. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 33. Yo ya sé que eso lo sabes, pero hay que recordar justamente para entrar al capítulo ya de razones trigonométricas, porque es aquí la base fundamental para entender justamente ese capítulo. Si tú no entiendes esta parte, no pretendas entender lo demás. Si ya está entendido Pitágoras, pasemos entonces a ver la relación que hay entre los lados y los ángulos en un triángulo rectángulo. Bien, como ya te había dicho, si ese es un triángulo rectángulo, la hipotenusa, que en este caso es C, siempre va a ser mayor a los catetos. C siempre va a ser mayor a cada uno de los catetos. Ahora observemos los ángulos. ¿Qué te parece si a cada ángulo le doy un nombre? Por ejemplo, a este ángulo le voy a llamar alfa, mientras al otro ángulo le llamaré beta. Alfa y beta son ángulos agudos. Agudos. ¿Qué significa eso? Que alfa es menor a 90 grados y beta también será menor a 90 grados. Eso significa. Ahora, observemos a alfa. Si observamos a alfa, A, que es el lado o es uno de los catetos, A será opuesto a alfa, mientras B será el que está a su costado. Estar a su costado, en la trigonometría, o el lado que está al costado de un ángulo, se le llama adyacente. Eso significa justamente estar al costado. Entonces, si yo observo alfa, el cateto opuesto a alfa será A, mientras el cateto adyacente a alfa será B. Pero si observamos a beta, el cateto opuesto a beta será B, mientras su cateto adyacente será A. O sea, los catetos tanto opuesto o adyacente cambian en relación a qué ángulo vamos a observar. Pero la hipotenusa sigue siendo la misma sea cual sea el caso. ¿Te has dado cuenta? Entonces, vuelvo a repetir. Si observamos alfa, su cateto opuesto será A, mientras su cateto adyacente será B. Pero si observamos a beta, su cateto opuesto será B y su cateto adyacente será A. La hipotenusa sigue siendo la misma en ambos casos. Y justamente el relacionar ángulos con lados nos lleva a conocer las 6 razones trigonométricas fundamentales. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Esas son las 6 razones trigonométricas fundamentales. Ahora, en los ejercicios de trigonometría no vienen los nombres completos, simplemente los simbolizan. Al seno lo podemos simbolizar de esta manera. Al coseno, de esta manera. La tangente a veces lo simbolizan de esta manera o a veces lo simbolizan de esta manera. En ambos casos no te vas a confundir porque dice tangente. La cotangente lo pueden simbolizar así o a veces lo simbolizan de esta forma, ¿no? La secante de esta manera y la cosecante de esta forma. Aunque a veces lo he visto también así. No te vas a confundir en ninguno de los símbolos entre ellos, ¿no? Porque se puede diferenciar. Ahora, ¿qué cosa hay que entender de las razones trigonométricas? Lo siguiente,
Es una relación, lo que significa que cada uno de ellos ya tiene algo establecido. Si eres un estudiante que recién está empezando a aprender esto, yo te recomiendo que te aprendas básicamente las tres primeras. El seno se forma cuando tú relaciones el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno se va a formar cuando relaciones el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente lo vas a encontrar cuando relaciones el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso sí te recomiendo que te lo aprendas. ¿Por qué? Profe, ¿y los otros? Los otros provienen de una relación inversa. Mira, hay que acordarse que el seno y la cosecante van a ser razones que se relacionan inversamente. O sea, si yo observo esta situación, voy a tener que el seno y la cosecante los puedo relacionar de esta manera. Así. La cosecante y el seno se relacionan inversamente. ¿Cómo es esto, profe? Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante será la inversa. Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y te has dado cuenta por qué es importante aprender cómo se forma el seno? Porque la cosecante sería la inversa. Lo mismo va a pasar entre el coseno y la secante. El coseno y la secante también se relacionan inversamente. O sea, si el coseno se forma con el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la secante será una relación inversa. O sea, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y lo mismo va a pasar con la tangente y la cotangente. Vamos a poner esto por aquí. Y observarás que ambas son inversas. O sea, si la tangente se formó como el cateto opuesto sobre el adyacente, la cotangente se formará como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y tú me dirás, profe, pero usted me habló de catetos, ¿de dónde sale opuesto? ¿De dónde sale adyacente? Me está confundiendo, profesor. ¿Qué pasa? Hijo, el cateto opuesto o el cateto adyacente depende de la posición del ángulo que te da. Nunca te van a pedir estas razones trigonométricas solas, sin estar acompañadas de un ángulo. Nunca te van a decir en un ejercicio, hallar el seno. ¿Pero el seno de quién? El seno de X, el seno de 20, el seno de 30. Siempre te van a dar un ángulo. Yo te he puesto aquí cuál será la relación para cada una de ellas. Tienes que aprenderte esto para poder continuar. El seno se forma cateto opuesto sobre hipotenusa. Escucha bien. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si ya te aprendiste esas tres primeras, acuérdate que las otras tres se relacionan inversamente. Seno con la cosecante, coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Una vez aprendido esto, ya podemos ir a trabajar con cualquier triángulo rectángulo y cualquier ángulo agudo que te den. ¿Correcto? Te explico. Si a ti te pidiesen encontrar las razones trigonométricas y te dan un triángulo de esta manera, donde tú encuentras alfa y encuentras beta, y te piden, por ejemplo, hallar las razones trigonométricas para alfa, quiere decir que aquí estará alfa. Este será el ángulo alfa. O sea, vas a encontrar las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Y todas estas relaciones lo vas a observar con respecto al ángulo alfa. Imagínate que acá te dan estas medidas. Si tú vas a observar a alfa, quiere decir que el cateto opuesto será con respecto a alfa. Entonces yo digo, seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero el cateto opuesto a alfa.
porque me están hablando del ángulo alfa. El cateto opuesto, ya te dije, será el que está frente a alfa, que en este caso sería A. Por lo tanto, el cateto opuesto a alfa sería A. Mientras la hipotenusa sigue siendo la misma para ambos casos, ya sea para alfa o para beta, es C. Aquí no creo que te confundas. Cuando te pidan el coseno de alfa, en tu cabeza vas a llevar esta relación, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente a alfa es el que está al costado de alfa, o sea, B, sobre la hipotenusa, que es C. Y la tangente de alfa será el opuesto a alfa sobre el adyacente a alfa, o sea, sería A sobre B. Si ya te acordaste de esto, las otras tres llegan por añadidura. La cosecante es la inversa del seno, por lo tanto, será C sobre A. Mientras, la secante es la inversa del coseno, que será C sobre B. Y la cotangente, la inversa de la tangente, que será B sobre A. ¿Te has dado cuenta? Profe, pero ¿qué pasa si me piden con respecto a beta? Si te piden con respecto a beta, vas a hacer algo muy parecido, vas a poner a beta, pero el cateto opuesto a beta pasa a ser el que está frente a él, o sea B, mientras su cateto adyacente será A, de la siguiente manera. Ahora que ya tenemos las razones trigonométricas, tanto para alfa y como para beta, podemos continuar. Cabe recordar, amiguito, que cuando a ti te den cualquiera de las 6 razones trigonométricas, sea cual fuera, tú puedes encontrar las otras 5. ¿No lo crees? Sí. Y esas son preguntas clásicas cuando justamente tú estás aprendiendo este capítulo de razones trigonométricas. Hay que seguir unos ciertos pasos que no son difíciles, ¿sí? Y vas a aplicar justamente lo que hemos estado hablando hasta el momento. Te voy a hacer un ejemplo. Mira, te doy este ejemplo. Te dicen hallar todas las razones trigonométricas del ángulo alfa, donde alfa es agudo, y te dan, en este caso, el coseno de alfa, que es 2/5. Te acabo de decir, basta que te den cualquiera de las 6 razones trigonométricas, tú puedes hallar las otras 5. ¿Qué es lo que vas a hacer primero, amigo? Vas a armar tu triángulo rectángulo. Es básico para hacer esto. Armas tu triángulo rectángulo. Armas tu triángulo rectángulo, que puede ser de esta forma, o la forma que tú creas conveniente. Armas ese triángulo rectángulo. Aquí 90 grados. Una vez que ya armaste tu triángulo rectángulo, tienes que poner los datos que a ti te dan. Por ejemplo, a ti te hablan del coseno de alfa. Puedes poner alfa aquí o alfa acá, como tú creas conveniente. Yo le voy a poner alfa aquí. Alfa. Y me dicen que el coseno de alfa es 2/5. Yo automáticamente recuerdo qué cosa o cómo se arma el coseno. El coseno se arma con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Significa que si a ti te han dado 2/5, 2 pasaría a ser tu cateto adyacente y 5 pasaría a ser tu hipotenusa. Entonces, 5 es mi hipotenusa y 2 es mi cateto adyacente. 2 es el cateto que está al costado a alfa. Entonces esto sería 2. Si tú quieres armar todas las razones trigonométricas, necesitas los 3 lados del triángulo, necesitas la medida de esos 3 lados. Por lo tanto, no tengo este lado, yo le llamo X. Pero ¿te acuerdas de nuestro amigo Pitágoras? Correcto, muy bien, y te acordaste tú, ¿verdad? Aquí aplicas Pitágoras. Entonces dices, por pita, así le llamábamos a Pitágoras, por pita, los amigos, ¿no? Por pita, ¿qué podemos hacer? Nos dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, 2 al cuadrado más x al cuadrado. ¿Qué vas a obtener aquí? 5 al cuadrado, 25, muy bien. 2 al cuadrado, 4, muy bien. Y x al cuadrado. Haciendo operaciones inversas y acomodando esta situación, yo voy a tener que x al cuadrado es igual a ¿quién? A 25 menos 4. Si yo obtengo esto, x cuadrado es igual a 21. ¿Y cuánto será x? Muy bien,
la raíz de 21. Eso quiere decir que ya encontramos cuánto mide este cateto. Será la raíz cuadrada de 21. Una vez que ya tenemos los tres lados de un triángulo rectángulo, ya podemos encontrar todo, pues señores. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque mira, el seno de alfa lo vas a encontrar como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es tu cateto opuesto? Sería raíz de 21, justamente es el que está opuesto a alfa. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es 5. Con el coseno no hay problema, porque eso te lo dieron como dato, ¿cierto? Era 2/5 y comprueba. El cateto adyacente, que es 2, aquí es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, sería 2 sobre 5, compruébalo. La tangente. La tangente de alfa dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, opuesto a alfa. Entonces el opuesto a alfa sería raíz de 21 sobre ¿quién? ¿Sobre quién? Sobre su cateto adyacente, sobre 2. ¿Cómo sería la cotangente? Lo vamos a poner por aquí. La cotangente de alfa, acuérdate que es la inversa de la tangente. 2 sobre la raíz de 21. Lo voy a dejar por el momento ahí, ahorita te voy a indicar qué vamos a hacer. La secante. La secante de alfa, ¿a qué va a ser igual? La secante de alfa es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Acuérdate que la secante es la inversa del coseno, o sea, sería 5 medios. Mientras la cosecante de alfa, ¿quién sería? La cosecante de alfa sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea, la inversa del seno. Sería 5 sobre raíz de 21. A pesar que en algunos exámenes de admisión, en las alternativas, tú encuentras con la raíz en el denominador, no se estila hacer eso. Por eso es necesario racionalizar. ¿Qué significa racionalizar? No dejar raíces en el denominador. Y una de las cuestiones que tú tienes que acordarte es que yo puedo multiplicar una fracción por 1, ¿verdad? El problema, no se altera la fracción, tú lo sabes. Pero 1, yo lo puedo representar de esa manera, como un número sobre el mismo número. Un número sobre el mismo número es 1, así que no hay problema. Pero ¿quién será ese número que voy a poner? El número que vas a poner ahí será justamente el denominador, el que tiene raíz. Entonces tú le vas a llamar raíz de 21 por acá sobre raíz de 21 por acá. ¿Con qué fin haces esto? Cuando tú multipliques 2 por raíz de 21, esto te sale así. 2 raíz de 21. Pero cuando tú multipliques raíz de 21 por raíz de 21, justamente es la raíz de 21 al cuadrado, ¿no? Esto de aquí será la raíz de 21 al cuadrado. Como es positivo, yo puedo darme el lujo de simplificar raíz con exponente. Al hacer esto, quiere decir que yo me voy a quedar solamente con el 21. Y esto ya sería pues la cotangente de alfa de forma mucho mejor expresada. Lo mismo va a suceder aquí. Te das cuenta que en la cosecante tengo el mismo problema, el mismo inconveniente. Entonces multiplico por quién. A ver, díctame. Muy bien, muy bien. Raíz de 21. ¿Sobre quién, hijo? ¿Sobre quién? ¿Fuerte? Raíz de 21. ¿Qué cosa te va a quedar? Te va a quedar 5 raíz de 21. ¿Sobre quién? Sobre 21. Muy bien. Estas serían las razones trigonométricas para el ángulo alfa cuando te dieron una razón de una sola de ellas. ¿Te das cuenta? Te pueden dar cualquiera. Un ejemplo más. Mira, tienes otro ejemplo. Me piden hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa, pero en este caso me dan la cotangente como dato. Profe, ¿qué ha puesto acá? Esto me asusta. No, pues hijo, no te asustes. Este ángulo es el ángulo alfa y te están diciendo que está entre 0 y 90 grados. ¿Qué significa eso? Te están diciendo en otras palabras que es un ángulo agudo. Y te lo tiene que indicar para que tú sepas que ese ángulo está dentro de un triángulo rectángulo. Ahora mira, ¿cuáles son los pasos? Creo que ya te acordaste. El primer paso, ¿cuál sería? A ver, tú que estás en casa, vamos, ayúdame.
¿Cuál será el primer paso para resolver este problema? Muy bien, hijo, muy bien. Hacer tu triangulito. Vamos a hacer mi triángulo por aquí, porque va a ser de gran ayuda, ¿cierto? Yo armo mi triángulo, así pequeñito, le pongo 90 grados por acá y le pongo mi ángulo alfa. Una vez que ya tengo el triángulo y ya puse mi ángulo alfa o el ángulo que me han pedido, puede ser alfa, beta, teta, etc., pongo los datos, pero acordándome, pues, ¿no? ¿Cómo se arma la cotangente en este caso? Cotangente de alfa igual a 5 sobre 7. Cotangente, profesor, ya me acordé. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Significa que el 5 es el cateto adyacente y el 7 es el cateto opuesto. ¿A quién? A alfa. Entonces, 5 será el cateto adyacente, o sea, el que está a su costado. Esto será 5. Mientras el 7 será su cateto opuesto, o sea, su cateto que va al frente. ¿Te has dado cuenta que en este caso no tengo la hipotenusa? Y yo necesito la medida de los 3 lados del triángulo para armar todas las razones trigonométricas. ¿Te has dado cuenta de esto? Entonces, ¿qué aplicas ahí? Muy bien, nuestro amigo Pita. Por Pita. ¿Qué hacemos con Pitágoras? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice Pitágoras? Nos dice el cuadrado de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es x. Entonces digo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Que en este caso, ¿quién sería? 7 al cuadrado y 5 al cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí? X al cuadrado, esto sería 49 más 25. X al cuadrado es igual a ¿quién? Ya sumaste 49 más 25. ¿Cuánto sería? 74. ¿Cuánto vale X en este caso? La raíz de 74. Eso significa que ya encontramos nuestro valor para la hipotenusa. Sería la raíz de 74, lo que acabamos de encontrar. Una vez encontrado, podemos encontrar todas las razones trigonométricas que nos piden. El seno. El seno de alfa va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto alfa, vamos, practica, el opuesto alfa sería 7. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, la raíz de 74. Profe, hay que racionalizar. Eso es, alumno, muy bien. Eso me gusta cuando estás así con pilas. Y entonces dices, ¿cómo lo racionalizo? Díctame. Vamos. Raíz de 74, muy bien, sobre la raíz de 74. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para obtener qué? Acabas de obtener 7 raíz de 74 sobre 74. Muy bien. Ya está racionalizado, ya está el seno de alfa. Vamos al coseno de alfa. Coseno de alfa. ¿Quién sería? El coseno de alfa es el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente a alfa es 5. La hipotenusa, la raíz de 74. Sí, ya lo sé, hay que racionalizar. Muy bien, muy bien. Vamos. Esto sería raíz de 74 sobre la raíz de 74. Profe, ¿cuándo se hace esto? Siempre cuando hay raíces en el denominador. ¿Sí? Entonces, tenemos 5 raíz de 74 sobre raíz de 74. Muy bien, continuamos. La tangente. La tangente de alfa, ya sabes que es la inversa de la cotangente. Si te habían dado la cotangente, simplemente la inversa. Ahora también lo puedes hacer en tu triangulito. Pero vamos a observar que esto es 7 sobre 5. ¿Por qué, profesor? Porque la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Y aquí lo tenemos. Profe, ¿ahí no racionalizamos? No, pues hijo, porque el denominador es un número entero. Ahora, la cotangente, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a partir acá. Y hacemos rapidito la cotangente. ¿Qué te parece? Profe, pero la cotangente ya me dieron. Sí, ¿verdad? Ya nos dieron la cotangente, que sería los 5 séptimos. Pero para tener una cuestión de estilo lo ponemos, ¿no? La secante. La secante de alfa, ¿a qué es igual? La secante de alfa, ¿a qué es igual? Es la inversa de ¿quién? Del coseno. Entonces sería ¿quién? Sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, o sea, la inversa del coseno. ¿Quién sería? La raíz de 74
que es la hipotenusa, ¿sobre quién? Sobre el cateto adyacente. ¿Quién sería el cateto adyacente? 5. Muy bien. La cosecante. La cosecante de alfa, acuérdate que es la hipotenusa sobre su cateto opuesto. La hipotenusa es la raíz de 74 y su cateto opuesto es el 7. ¿Qué te pareció? Hemos encontrado las 6 razones trigonométricas. Mira, amigo, esta es la primera parte, la parte nivel 0 de razones trigonométricas. Vamos a seguir haciendo y vamos a seguir aumentando el nivel. Sino que hay muchos que este capítulo no lo entienden. Y no lo entienden porque justamente no les explicaron muy bien la base de todo esto. Si tú no entiendes este capítulo, en realidad estás muy perdido dentro de las matemáticas, sobre todo en la matemática superior. Si eres un estudiante y estás viendo este video, de verdad que espero que lo tomes en cuenta y vayas detalle a detalle. Si ya eres un estudiante y tienes práctica, bueno, espera el siguiente nivel, espera el siguiente video. Esto fue matemática para la vida y esto fue matemática para ti.